En el episodio anterior de un podcast ninja sobre Big Data, me tiré 15 minutos hablando de todo lo que había que hacer antes de tan siquiera empezar a pensar en entrenar un modelo de Machine Learning. Antes incluso de echarle un vistazo rápido a los datos con los que íbamos a entrenar nuestro modelo. De hecho, terminó el episodio y no teníamos ni tan siquiera datos. Y de eso, queridos ninjas del Big Data y de la inteligencia artificial, es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo construir un dataset de calidad para resolver nuestro problema y no morir en el intento. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 14. Etapas de un proyecto de Machine Learning. Los datos. Muy buenos días y bienvenidos a un episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratando estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Bueno, pues la semana pasada llegamos a una conclusión importante. La disponibilidad de los datos suele ser la parte más limitante cuando queremos resolver un problema mediante Machine Learning. Así que es por ello que una de las averiguaciones más importantes que tenemos que hacer es qué datos tendremos disponibles tanto para entrenar nuestro modelo de Machine Learning como para utilizarlo. Y no me quiero adelantar, pero vais a ver a lo largo de este episodio que la idea es que los datos que tenemos para entrenarlo y los que luego va a haber cuando se utilice tienen que ser lo más parecidos posible. Entonces, puede ser que estos datos ya hayan sido recolectados y que nuestro cliente se presente con una base de datos con todo lo que ha estado almacenando en los últimos tiempos, o puede que aún no haya datos disponibles, pero que sea posible tener acceso a ellos y empezar a recolectarlos. Incluso podemos encontrarnos ante una mezcla de ambos casos. Puede ser que tengamos un dataset que ya ha sido recogido y a la vez podamos completarlo con nuevos datos que no fueron considerados al principio, pero que pueden ayudar a resolver el problema. Y luego, si recordáis de la semana pasada, que terminamos el episodio anterior con dos hipótesis importantes, que a veces las tenemos tan interiorizadas que las damos por ciertas por defecto y ahí pueden venir los problemas un poco más avanzado el desarrollo del problema. La primera, que la variable objetivo puede ser modelada a partir de los datos de entrada. Y la segunda, que los datos que tenemos disponibles o que seremos capaces de recolectar son lo suficientemente informativos como para que el modelo aprenda la relación entre datos de entrada y objetivo, lo que queremos predecir. Nos podría pasar que nos llega un cliente con una base de datos enorme, con todo tipo de información recolectada a lo largo de años y años y años, pensando que con eso puede resolver cualquier cosa. Y luego resulta que no. Aquí también importa la calidad además de la cantidad, aunque he de decir y de subrayar que la cantidad en Big Data es muy importante. A ver, sabemos que los datos son el combustible necesario para que el Machine Learning haga su trabajo. Y la calidad de estos datos está reflejada en el poder predictivo de sus características. Y me refiero al poder predictivo para obtener la variable objetivo que resuelve nuestro problema concreto, no otro problema que no es el nuestro. El problema concreto que tenemos entre manos. El que nos pasamos un episodio entero analizando la semana pasada, ya sabéis. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para construir un buen dataset o saber si estamos delante de uno? Pues primero, el dataset, el conjunto de datos, tiene que ser representativo. Esto quiere decir que refleja con exactitud el entorno que estamos modelando y al que se va a enfrentar nuestro modelo de Machine Learning cuando esté implementado en el mundo real. Al fin y al cabo vamos a crear un modelo para resolver un problema en un campo determinado, así que cuanto más representativos sean los datos del campo en cuestión, mejor será nuestro modelo. Por ejemplo, imaginad que estamos desarrollando el modelo de Machine Learning de nuestra fábrica de sobaos favorita, de esa que hablábamos la semana pasada, y que tiene por objetivo detectar cuándo los sobaos en la línea de producción tienen que ser descartados. Si entrenamos el modelo con imágenes de sobaos que hemos encontrado en Internet, donde el sobao está bien encuadrado, con la iluminación óptima, alta definición, y luego
las imágenes reales que vamos a usar en la fábrica vienen de una cámara de 3 megapíxeles, pues los resultados serán malos. Así que, en el caso óptimo, los datos que usaremos para entrenar el modelo serían recogidos en el mismo entorno en el que se usará el modelo. Tienen que ser fieles a la realidad que vivirá nuestro modelo y si no es posible recoger los datos en el mismo entorno, en el entorno real en el que se va a utilizar, pues al menos tendremos que tener muy claro en qué se diferencian los datos que tenemos para entrenar el modelo y los datos reales. Además, los datos tienen que ser consistentes. Si cambiamos la manera en la que son recolectados, afectará al rendimiento de nuestra solución de Machine Learning de manera directa. Imaginad, por ejemplo, volviendo al caso de la fábrica de sobaos, que nos pasan un dataset en el que empiezan midiendo la temperatura ambiente. Imaginad que usamos la temperatura ambiente, que igual no es el caso, pero imaginad. Pues nos pasan unos datos que empiezan midiendo la temperatura ambiente en grados centígrados y luego cambian el termómetro y resulta que almacena la temperatura en grados Fahrenheit y no queda reflejado en ningún sitio. Pues esta falta de consistencia en los datos haría flipar a nuestro modelo de Machine Learning. Puede parecer una tontería, pero es que en 1999 la NASA perdió el primer satélite meteorológico que enviaba a Marte porque el sistema de control de tierra estaba configurado usando el sistema métrico decimal y el de la nave usaba el sistema métrico anglosajón. Así que cuando intentaban corregir la trayectoria de la nave desde la Tierra, pues la nave se le iba a la pinza y se desviaba aún más. Ese caso concreto no sé si usaría Machine Learning o no, probablemente no. Pero lo que es seguro es que no había consistencia en los datos. Así que, como veis, la consistencia en los datos es muy importante. Otro punto a tener en cuenta es que necesitamos entender de dónde vienen los datos y si nos podemos fiar de esas fuentes de datos. ¿Podemos acceder a ellas y controlarlas o tunear su funcionamiento o están fuera de nuestro alcance? Imaginaros que uno de nuestros datos de entrada es la predicción de otro sistema de Machine Learning un poco regulero. Entonces, utilizar esa característica en nuestro dataset, aunque en teoría fuera súper informativa, en la práctica puede ser fatal para nuestros resultados. Y al final te estás fiando de lo que diga otro sistema de Machine Learning que no está bien del todo. Y también relacionado con este tema de si nos podemos fiar de nuestros datos o no, es saber si van a estar disponibles cuando los necesitemos. O si la fuente de donde sacamos alguno de nuestros datos va a aparecer y desaparecer según le apetezca. Aunque en el mundo real no podemos evitar que nos falten algunos datos o que haya algunos errores en nuestro dataset, deberíamos tener controlado más o menos que el porcentaje de este tipo de errores no sea muy grande, para que así no afecte al rendimiento de nuestro modelo de Machine Learning y a la solución potencial de nuestro problema, claro. Y por último, pero no menos importante, necesitamos cantidad. Como decíamos al principio, la cantidad de datos es muy importante en los sistemas de Big Data. Necesitamos que los datos sean abundantes. Cuantos más ejemplos mostremos a nuestro modelo de Machine Learning, mejor. Así que queremos un dataset con cantidad de datos, que los datos además sean consistentes y fiables, y si es posible que los datos tengan el menor número de errores posible y que sean representativos de nuestro problema a resolver. Casi no pedimos nada. Ojo. Todas estas cosas son las que valoraremos cuando nos den un dataset para nuestro problema o las que tendremos en cuenta para construir nuestro propio conjunto de datos para entrenar un modelo. Así que con todo esto en mente y suponiendo que partimos de cero, vamos a conseguir los datos, que es la tarea más ardua y costosa de cualquier proyecto de Machine Learning. ¿Recordáis la academia de yoga online que quería ser capaz de recomendar cursos a sus alumnos para aumentar la retención? Que hablábamos de ella en el episodio de la semana pasada. Pues para hacer eso se podría utilizar los datos históricos sobre qué usuarios ven, qué clases, cuánto tiempo pasan viendo determinada clase, si la terminan o no, o si la repiten, o cualquier cosa de estas. Si estos datos históricos no existieran, el primer paso sería ser capaces de almacenarlos. En el caso de la fábrica de sobaos pasiegos, de la que ya hemos hablado en este episodio de hoy y que introducíamos también la semana pasada, habría que instalar cámaras en la línea de producción para conseguir imágenes de los sobaos. Y luego alguien tendría que etiquetar manualmente esas imágenes para saber si se corresponden a un sobao en buen estado o a uno que hay que descartar. Esta persona o personas encargadas de etiquetar las imágenes con el resultado que queremos predecir podría ser uno de los trabajadores que ya lo están haciendo a mano, incluso. Estas etiquetas, las etiquetas me refiero a saber si el sobao está ok o no, en el caso de la fábrica,
o la clase a recomendar a un alumno de la academia de yoga son fundamentales en los datos de entrenamiento. Al fin y al cabo son el resultado que debería obtener el modelo de Machine Learning a partir de los datos que le damos. Al final, en este tipo de Machine Learning supervisado, el modelo aprende a través de ejemplos y los datos de entrenamiento, como esta imagen de sobao se corresponde con un sobao pocho y este alumno que ha visto estas clases hay que recomendarle esta otra, son estos ejemplos. Y tiene que tener una etiqueta con la solución. En algunos casos, como la Academia de Yoga Online o como podría ser en el caso de un e-commerce, nadie tiene que etiquetar el resultado manualmente, simplemente se pueden obtener de manera automática con los registros del histórico de la plataforma. Sin embargo, hay casos en los que el proceso de etiquetado de los datos para construir un conjunto de datos de entrenamiento tiene que ser manual. Imaginaros lo costoso que puede ser para un trabajador de la fábrica de sobaos comprobar 10.000 o 100.000 fotografías de sobaos y marcarlas como sobao ok, sobao no ok. Bueno, más que costoso, aburridísimo y largo. Y de aquí os podéis imaginar de dónde salen algunos errores del dataset. Una persona aburrida después de etiquetar 5.000 imágenes se ha despistado y se le ha colado un sobao pocho como uno en buenas condiciones. Pues es un error humano normal que después de etiquetar 100.000 imágenes, pues imagínate. Todo encaja. Entonces, ¿cuáles serían las opciones para etiquetar datos y así poder construir ejemplos para que nuestro modelo de Machine Learning aprenda? Porque al fin y al cabo, ¿cuánto puede tardar una persona o varias personas en etiquetar 100.000 fotografías o más? Pues un montón. Bueno, pues hay varias opciones. Tal vez podríamos etiquetarlo nosotros mismos o podríamos contratar a alguien para que lo haga por nosotros. Tal vez os sorprenda saber que ya hay empresas que se dedican exclusivamente a esto. O podríamos utilizar una plataforma como Mechanical Turk, que es una plataforma de Amazon que pone en contacto a gente que quiere etiquetar datos, nosotros en este caso, con gente dispuesta a hacerlo por un módico precio. Os voy a dejar el enlace a esta plataforma en las notas del programa, que es muy interesante. Pues para elegir la mejor opción, para nuestro caso de uso, deberíamos tener en cuenta las restricciones de nuestro problema. Igual para poder etiquetar la imagen de un sobao no hay que ser un experto en el campo, pero hay que recibir un entrenamiento mínimo. Así que descartaríamos el caso de usar Mechanical Turk, donde perdemos el control del proceso de etiquetado ya que no sabemos quién está etiquetando nuestros datos ni cuánto sabe sobre nuestro problema. Sin embargo, Mechanical Turk podría ser una solución si necesitáramos diferenciar imágenes en las que hay un sobao de otras en las que no hay un sobao, por poner un ejemplo. Por otro lado, si estuviéramos etiquetando imágenes médicas, pues seguramente nos sirva a alguien al que le hemos dado una formación de 2 horas. Y en ese caso, pues necesitamos un médico que tiene una formación sólida sobre qué imágenes presentan cierta patología y cuáles no la presentan. Como veis, depende completamente del caso en el que nos encontremos. Bueno, pues una vez que ya tenemos etiquetados nuestros datos y recogidos, ya hemos terminado de construir nuestro dataset de entrenamiento y ya podemos proceder a hacer Machine Learning, de ese que vienen los libros, entrenando un modelo y eso. Pues sí, podríamos, pero será mejor si en vez de tratar nuestro dataset de entrenamiento como una caja negra, le dedicamos un ratillo y nos familiarizamos con él. Entonces, si nuestro conjunto de datos de entrenamiento, nuestro dataset de entrenamiento tiene imágenes o texto, pues deberíamos ver algunos ejemplos, a ver qué pinta tienen. O si son datos numéricos, pues podríamos ver en qué rangos se mueven, cuál es el valor que más se repite y si a priori tiene sentido en nuestro entorno. Imaginaros que tenemos una base de datos con alturas de personas y nos sale una persona que tiene 3 metros, pues no tiene mucho sentido. Ya sabemos que ese dato pues está mal. Entonces, si son coordenadas, pues tal vez podríamos dibujarlas en un mapa y ver si podemos sacar algún patrón que nos sirva después. Y luego, si estamos en un problema de clasificación, pues podríamos ver las etiquetas, podríamos ver cuántos ejemplos tenemos de cada una de las clases, cuántos sobaos son descartados porque no están bien, frente a cuántos sí están bien. Ahora ya os digo que si están descartados en la misma proporción de los que no están descartados, en la fábrica hay algo que no funciona bien del todo. Entonces, estos son unos ejemplos de chequeos rutinarios que nos ayudarán a comprender mejor los datos que vamos a manejar y así poder diseñar un modelo de Machine Learning pues con más garantías.
Y ante todo, recordad que si de repente os dan más tiempo para vuestro proyecto de Machine Learning, cosa que es muy raro que vaya a pasar porque un cliente no suele dar más tiempo para hacer una entrega, en tal caso querrá que la entrega sea antes, pero bueno, imaginar es gratis, así que imaginad muy fuerte que esto pasa, pues si tuvierais más tiempo, es posible que vaya a ser más efectivo dedicarlo a recoger más datos utilizando el mismo modelo que ya tenéis entrenado, que a intentar tunear el modelo otra vez y un poco más para una mejora ínfima con los mismos datos. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Así que espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast o en Spotify o en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo, que siempre me hace ilusión, a través del formulario de contactos en la web datos.ninja/contactar o podemos hablar más directamente en datos.ninja/Twitter. Os dejo el enlace en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!